La fiebre, si está asociado entonces a necrosis del tumor, muchas veces hay pacientes con cáncer que el mismo tumor se necrosa y empiezan a hacer leucocitosis y empiezan a hacer fiebre y ustedes le buscan infección de vías urinarias, neumonías y todo y no encuentran nada. Pero resulta que el foco infeccioso está en el mismo tumor, porque a veces se absceda. Y en cuanto al absceso hepático piógeno, realmente es una manifestación muy rara del hepatocarcinoma. Ya otras manifestaciones van a estar presentes en el momento del diagnóstico en aproximadamente del 10 al 15% de los casos y va a también depender de la etapa avanzada, si son tumores que miden más de 5 centímetros y que tienen invasión vascular. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta son los síntomas, los sitios más comunes de metástasis extrahepática. Cuando hay lesión o cuando sospechan de un hepatocarcinoma, los sitios de metástasis son pulmón, ganglios linfáticos intraabdominales, huesos y glándula suprarrenal. Raras veces hacen metástasis cerebral. Entonces, hay otros tumores que hacen entonces metástasis a hígado. Entonces, por lo general, no siempre pasa, pero a veces el cáncer de colon hace metástasis a hígado. Entonces, pueden ver al paciente con ictericia, con encefalopatía, y no es el primario original, el causante de los síntomas, sino la metástasis. El hepatocarcinoma hace metástasis principalmente a pulmón y a suprarrenal. Son los sitios más habituales, igual que los ganglios linfáticos. En cuanto a los laboratorios, generalmente igual hacen las pruebas bioquímicas, o sea, su hemograma, las pruebas funcionales del hígado, evalúan bilirrubina, aminotransferasa y fosfatasa alcalina. Deben realizar el hemograma completo y plaquetas, ver las pruebas de función renal y también entonces evaluar los tiempos de protrombina y el INR. La albúmina obviamente va a estar baja porque a nivel hepático se sintetiza la albúmina. En cuanto a los marcadores tumorales que generalmente piden es la alfa-fetoproteína, el antígeno CA19-9 y el antígeno carcinoembrionario. Y obviamente tienen que hacer el screening por serología por hepatitis B y hepatitis C. Pero ahora vamos a ver si los marcadores tumorales deberían o no enviar. Entonces, la alfa-fetoproteína es el marcador más utilizado en pacientes con sospecha de hepatocarcinoma. Entonces, los niveles altos son más específicos pero menos sensibles. Entonces, se ha aceptado en general que los niveles séricos por arriba de 400, cuyo valor normal va entre 10 y 20, en un paciente con un alto riesgo de diagnóstico de un hepatocarcinoma tiene una especificidad de más del 95%. Sin embargo, no es algo que ustedes deben usar de rutina. Los marcadores tumorales solamente ayudan a, digamos que al seguimiento del cáncer y a evaluar el pronóstico como tal. No son necesarios para hacer un diagnóstico. Digamos que ayudan a hacer o son algo complementario para ustedes hacer o llegar al diagnóstico. Sin embargo, no es que los tengan que mandar siempre. O sea, no siempre que tengan un paciente con un cáncer hepático le van a pedir alfa-fetoproteína. Se van a guiar por la clínica, los estudios de imagen, si hay alguna lesión sugestiva con características específicas que sugieran un hepatocarcinoma, y ya en ese caso pudiesen eh, medirle entonces la alfa-feto, pero no es mandatorio. Se usa es para seguimiento y pronóstico del paciente. Aquí les puse igual que pueden ser útiles junto con otros resultados de pruebas para guiar el tratamiento de los pacientes en los que se sospecha un diagnóstico de cáncer hepatocarcinoma, ¿no? Un nivel elevado del alfa-feto junto con resultados de imagen sospechosos pero no diagnósticos pueden tener un valor predictivo positivo en ausencia de biopsia, pero hay otras patologías, otras condiciones que pueden generar un aumento de la alfa-fetoproteína y no indicar que el paciente tiene un cáncer. Por eso es que no se deben utilizar como para hacer diagnóstico como tal. Si ustedes tienen una alta sospecha de la parte clínica y aún así tienen imágenes que son sospechosas, puede arrojarles un valor predictivo positivo en ausencia de biopsia. O sea, que puede aportar algo más de que confirmen lo que ustedes están sospechando, pero aún así no son mandatorios de que ustedes tengan que pedir la alfa-fetoproteína.
En cuanto a las imágenes, lo estándar es la tomografía abdominopélvica con contraste o las imágenes de resonancia diseñadas para la evaluación de lesiones hepáticas. En cuanto a la tomografía, deben ser tomografías cuatrifásicas de hígado, en donde se pueda ver una etapa de lavado del mismo tumor y se puedan ver las fases tanto arterial como venosa, y eso es lo que da el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Entonces aquí lo que ven es por lo menos cómo se hace el seguimiento por imagen en los pacientes que ustedes sospechan que tiene un hepatocarcinoma. Entonces, si el paciente tiene riesgo de un carcinoma hepatocelular, si hay presencia de la lesión, si no hay presencia de la lesión, obviamente ustedes deben hacer una evaluación de rutina a los 6 meses. Si sí hay una lesión evidente y el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar un hepatocarcinoma, entonces ustedes evalúan si la lesión se ve como, si tiene características benignas. Si es así, entonces el seguimiento es a 6 meses. Si no, entonces evalúan el tamaño de la lesión. Si la lesión es menos de 1 centímetro, el seguimiento debe ser de 3 a 6 meses, un intervalo de 3 a 6 meses, y debe ser continuo durante 2 años. Si en esos 2 años la lesión se resuelve o es menos de 1 centímetro por más de 2 años, ustedes, bueno, uno de ustedes, pues el médico, que sería en este caso el gastroenterólogo, le da seguimiento por 6 meses. Si la lesión crece más de 1 centímetro o aparece una nueva lesión de más de 1 centímetro, entonces ahí hay que hacerle una tomografía contrastada abdominal o una resonancia con o sin contraste, y obviamente utilizar ya las categorías del LIRADS, es como un BIRADS, pero enfocado obviamente a nivel hepático, y ahí entonces el radiólogo pondría la categoría del LIRADS y obviamente indicaría cuál es el seguimiento del paciente o si tiene una lesión altamente sugestiva de ser una lesión neoplásica. Y acá, si tienen una lesión de más de 1 centímetro, igual, hacerle una tomografía contrastada, una resonancia con o sin contraste, y entonces evaluar la parte de la categoría del LIRADS. Entonces, la tomografía con contraste se puede utilizar para el diagnóstico del colangiocarcinoma, perdón, del hepatocarcinoma. En cuanto al grosor de la sección reconstruida, es menos de 5 milímetros, y las imágenes hepáticas durante la fase arterial tardía, era lo que les mencionaba de que sea una tomografía cuatrifásica. Debe tener una fase arterial tardía, la fase de la vena porta, la fase venosa portal, y debe haber un realce en cada etapa, y la fase retardada, que es una fase de lavado. Entonces, estas características es lo que da es altamente sugestivo de que el paciente tenga un hepatocarcinoma. Entonces, el diagnóstico de un hepatocarcinoma con tomografía, la sensibilidad es alrededor del 65% y una especificidad del 96%. Si las lesiones son menos de 2 centímetros, entonces la sensibilidad disminuye un 40%. El diagnóstico por imagen, generalmente, si ustedes sospechan o tienen una lesión que se considera sospechosa en un paciente sin alto riesgo, o sea, que no es cirrótico, que no tuvo hepatitis virales, o una lesión que es definitiva, un hepatocarcinoma con un LIRAD de 5 en un paciente de alto riesgo, debe ser esta lesión más de 1 centímetro y demostrar no hiperrealce en la fase arterial del borde con respecto al parénquima hepático. Entonces, si esta lesión mide más de 2 centímetros, se debe mostrar una o más de las características anteriores en un paciente que no tenga alto riesgo y ustedes tengan la sospecha de un hepatocarcinoma, ¿no? O sea, que sea más de 2 centímetros y que no tenga hiperrealce en la fase arterial. Si está entre más de 1 y menos de 2, si demuestra un aumento del tamaño del 50% en menos de 6 meses, ya entonces ustedes lo pueden considerar como sospechoso de un hepatocarcinoma. Y si es más de 1 pero menos de 2 y también muestra una apariencia de lavada, también se puede considerar un hepatocarcinoma en un paciente sin alto riesgo. El tratamiento
resección quirúrgica, en algunos casos trasplante y ya en otros casos que es tratamiento locorregional, es terapias ablativas, ablación percutánea, embolización transarterial y ya quimioterapia o inmunoterapia sistémica, que eso ya lo hacen en el oncológico. Ya ni medicina interna ni el gastroenterólogo se encargan de esta parte, sino un oncólogo. En cuanto al colangiocarcinoma, son los cánceres de la vía biliar que surgen en el árbol biliar intrahepático, periliar o distal, o sea que es extrahepático, y excluyen la vesícula biliar y la ampolla de Vater. La epidemiología representan alrededor del 3% de todas las neoplasias malignas gastrointestinales y la prevalencia es de 0.1 a 0.46. Tiene una incidencia de alrededor de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Y lo que ustedes pueden ver ahí, aquí es la clasificación o la división, cómo se hace. Los tumores intrahepáticos generalmente son los que se localizan antes como primarios de hígado. Los extrahepáticos incluyen el periliar y el hepático distal. El 60 al 70% de los pacientes cursan con un colangiocarcinoma a nivel periliar, que sería este aquí, que incluye entonces el conducto hepático común. Y ya a nivel distal, entonces es el ducto biliar común. Básicamente es lo que más o menos involucra lo que es la imagen, ¿no? Entonces, los tumores que involucran la bifurcación del conducto hepático, o sea, colangiocarcinomas iliares, se denominan colectivamente los tumores de Klatskin. Entonces, si yo les pongo en el examen qué son los tumores de Klatskin, en teoría ustedes tienen que poner que son los tumores que están en la bifurcación del conducto hepático. Entonces, estos tumores de Klatskin, como están en la bifurcación del conducto hepático, lo que van a condicionar es que el paciente tenga ictericia obstructiva, tenga datos de una ictericia como tal, ¿no? El paciente está ictérico, puede tener manifestaciones a nivel abdominal, va a tener pérdida de peso, prurito en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, principalmente la colangitis esclerosante primaria, la hepatopatía fibropoliquística, o sea, un quiste del colédoco también es un factor de riesgo para el colangiocarcinoma, y la litiasis intrahepática crónica como hepatolitiasis o colangitis piógena recurrente. La enfermedad hepática crónica, ya sea por cirrosis o infección viral, condiciones genéticas como el síndrome de Lynch, la fibrosis quística, infecciones parasitarias, el VIH o infección por helicobacter, la diabetes, obesidad, y en algunos casos se ha hablado de que el uso de los inhibidores de DPP4 pueden condicionar un riesgo del colangiocarcinoma. Sin embargo, los estudios que se intentaron reproducir posteriormente no encontraron los mismos resultados, pero igual está inherente ahí el riesgo, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ictericia, prurito, obviamente todo lo que te cause obstrucción, datos de obstrucción, ¿no? A nivel de la vía biliar, acolia, coluria. Otros síntomas comunes incluyen dolor abdominal, dolor constante a nivel del cuadrante superior derecho, pérdida de peso, y ya puede haber malestar, fatiga y sudores nocturnos. Lo más característico es la ictericia y el prurito y la pérdida de peso. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente que está ictérico, que ha perdido peso y que tenga prurito, obviamente háganle bien el examen físico y busquen por alguna sospecha entonces de un colangiocarcinoma. Los pacientes ya con una colangitis esclerosante primaria van a cursar con un rápido deterioro clínico del deterioro del estado funcional. Igual van a tener ictericia, pérdida de peso, malestar abdominal, en un 90%, hepatomegalia también, o alguna masa en el cuadrante superior derecho. O sea, la diferencia de los que no tienen un antecedente de colangitis es que el curso va a ser más insidioso, pero los que tienen una colangitis esclerosante primaria van a tener un rápido deterioro clínico con deterioro del estado funcional. O sea que acuérdense de esa parte, eso es lo más relevante. Los síndromes paraneoplásicos, igual que en el hepatocarcinoma, también van a haber síndromes paraneoplásicos como el síndrome de Sweet, la porfiria cutánea tarda, la acanthosis nigricans y el eritema multiforme, como síndromes paraneoplásicos del colangiocarcinoma. Los laboratorios principalmente va a depender del tipo de colangiocarcinoma que tengan. Si es a nivel extrahepático, las pruebas bioquímicas van a
sugerir una obstrucción biliar y generalmente las bilirrubinas van a estar por encima de 10. La bilirrubina directa y la fosfatasa alcalina van a estar aumentadas de 2 a 10 veces. En cuanto al colangiocarcinoma intrahepático, lo que van a ver es niveles anormales de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina sérica suele ser normal o solo ligeramente elevada. Esa es parte de la diferencia, cómo pueden diferenciar un paciente que pueda tener un colangiocarcinoma extrahepático de un intrahepático. El intrahepático, lo que va a estar alterado es la fosfatasa alcalina y la bilirrubina sérica puede estar normal. Los hallazgos imagenológicos, igual, ecografía transabdominal. Cuando la ecografía no confirma, entonces lo ideal es hacerle una tomografía o una resonancia magnética. Realmente lo que tiene una mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del colangiocarcinoma es hacerle es como una colangioresonancia. Eso es lo que se le debe hacer, es una resonancia específica de vía biliar. Y esa colangioresonancia tiene sus indicaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tenga una coledocolitiasis y que tenga, o que ustedes sospechen que tenga una coledocolitiasis, hay unos predictores fuertes y no muy fuertes para entonces decidir cómo se da el abordaje. Entonces, los pacientes que tienen las bilirrubinas entre 1.8 y 4 son pacientes candidatos a que ustedes les puedan solicitar una colangioresonancia. Y en este caso, en el paciente joven que tiene ictericia, pérdida de peso, prurito, que ustedes palpan algo a nivel del cuadrante superior derecho, en ese caso, lo ideal es hacerle entonces una colangioresonancia. Los hallazgos en la resonancia magnética combinada con la colangioresonancia es una técnica no invasiva para evaluar entonces los ductos biliares intra y extrahepáticos y el conducto biliar, que se perfila como una excelente herramienta para la evaluación preoperatoria de los cánceres de vía biliar. Esa es otra. La colangioresonancia también les ayuda a poder identificar los pacientes que puedan tener un cáncer a nivel de la ampolla de Vater, o sea, que tengan un ampuloma. Este estudio es el que les permite hacer una diferencia o por lo menos ubicar la lesión y les da unas características definitivas de la misma lesión. Entonces ayuda mucho y en muchos casos, a veces nada más con tener el cuadro clínico, la sospecha, una colangioresonancia con una lesión a nivel de la vía intra o extrahepática y en algunas ocasiones se pide el CA 19-9. Con eso ya es suficiente para que el paciente lo reciban en el oncológico sin necesidad entonces de que el paciente tenga que someterse a una biopsia. Entonces, ¿cuándo considerar un colangiocarcinoma? Si hay datos de obstrucción biliar más dilatación del conducto biliar en las imágenes sin una explicación alternativa. O sea, ustedes ya descartaron, no hay coledocolitiasis, no hay una lesión en la cabeza del páncreas, pero el paciente tiene acolia, coluria, está ictérico, ha perdido peso, es joven y además de eso tiene una dilatación del conducto biliar. Entonces, en este contexto, sospechan que puede ser un colangiocarcinoma y el diagnóstico también debe tenerse en cuenta en pacientes con una masa intrahepática aislada, cuando tienen un nivel normal de alfa-fetoproteínas y cuando tiene el CA 19-9 y una colangioresonancia anormal. Esos son indicativos de que pueda estar ante un colangiocarcinoma. Tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioquimio. Igual el tratamiento ustedes, lo importante aquí es que ustedes lo capten y lo deriven lo más rápido que se pueda. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los tumores? ¿No, nadie? ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Entonces, la pancreatitis, nos vamos a enfocar solamente en la pancreatitis aguda, no tanto en la pancreatitis crónica, porque la pancreatitis crónica, una de las principales causas es los pacientes alcohólicos y ya entonces esos pacientes realmente los ve los gastroenterólogos.
no es algo que normalmente lo vean mucho en atención primaria y se ven alcohólicos porque ya hay una insuficiencia pancreática o en otros pacientes que tengan datos de insuficiencia pancreática y muchas veces el manejo es darle enzimas para corregir la parte, enzimas pancreáticas para corregir la parte entonces de las estetorrea o de las molestias con las que se queja el paciente. Pero en cambio la pancreatitis aguda sí es algo que ustedes van a ver en el hospital, es algo que ustedes tienen que sospechar y hacer el diagnóstico porque si no el paciente se les puede morir. Entonces nos vamos a basar en las guías del 2019 y en las guías de manejo de la pancreatitis severa, aguda severa. Entonces lo que va a incluir esta parte es definición, etiología, patogenia, el abordaje diagnóstico, los predictores de severidad y el manejo terapéutico. Entonces, a modo de definición, realmente es todo proceso inflamatorio agudo del páncreas con afección variable de los tejidos regionales o de los sistemas de órganos alejados en un paciente previamente sano, sin fibrosis, en donde hay una activación enzimática, también hay liberación enzimática y hay digestión enzimática. Entonces, la pancreatitis se ha clasificado de acuerdo a los distintos revisores que se han hecho. Y la última es la revisión de Atlanta del 2012, que lo clasifica en una pancreatitis aguda leve, que es aquella en donde no hay insuficiencia orgánica y no hay complicaciones locales ni sistémicas. La pancreatitis aguda moderada grave, presencia de insuficiencia orgánica transitoria, menos de 48 horas y complicaciones locales. Y una pancreatitis aguda grave es aquella donde hay lesión un fallo multiorgánico, o sea, una insuficiencia orgánica persistente durante más de 48 horas con otros marcadores aceptables con 3 o más de los 11 criterios ya sea de Ramsay o con una puntuación de Apache mayor de 8. El Apache es un predictor de mortalidad, o sea que una puntuación arriba de 8 ya el paciente tiene una mortalidad incrementada, ¿no? Entonces, también se clasifica la clasificación según características morfológicas por la revisión de Atlanta del 2012 en una pancreatitis aguda, edematosa intersticial, que se va a caracterizar por una inflamación aguda del parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos, ya sea con o sin necrosis reconocible, y la aguda necrotizante es una inflamación asociada con necrosis del parénquima pancreático y necrosis peripancreática. ¿Qué es lo que ven aquí? Aquí hay edema alrededor del páncreas y ya acá hay datos ya de necrosis. Entonces la etiología, principalmente litiasis biliar en el 40 al 70%, la pancreatitis de causa alcohólica en un 25 a 35% y obviamente la hipertrigliceridemia en el paciente obeso, dislipidémico, diabético de un 14%. Entonces, otras causas de pancreatitis son las mecánicas por colelitiasis o cáncer de vías biliares, las tóxicas como el alcohol, una picadura de escorpión o el uso de órganos fosforados, metabólicas como las hiperlipidemias o las hipercalcemias, medicamentosas como la furosemida. ¿Cuál es uno de los efectos adversos de la furosemida? ¿Por qué la furosemida les puede causar pancreatitis? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre algo? ¿Y por qué las tiacidas también puede causar? Bueno, ahora me lo dicen, si es que alguien quiere decir algo. En cuanto a las infecciosas, virus de la hepatitis B, HIV, citomegalovirus, bacterias, micoplasma, leptospira, traumas como lesión abdominal contundente a nivel vascular, isquemias, vasculitis y la posepre, esto lo van a ver mucho en el hospital en gastro, pacientes con coledocolitiasis que le hacen CEPRE y que a veces después de la CEPRE lo llaman doctor, venga a evaluar a la paciente que tiene dolor. Entonces, siempre tengan presente que hay un porcentaje no muy alto, pero sí existe la posibilidad de que puedan hacer pancreatitis post-CEPRE. Entonces, eso es lo principal que tengan que vigilar. Sí, la principal causa es la parte biliar, o sea, la litiasis. Esa es la principal causa de pancreatitis. Aunque acuérdense que también hay, ese es en el contexto de la pancreatitis biliar, ¿no? Porque también hay pancreatitis acalculosa y aquí hay obviamente otras causas de pancreatitis aguda, que no solamente es la biliar.
Entonces, muchas veces cuando hay pancreatitis medicamentosas no hay datos de litiasis como tal. Cuando le hacen el ultrasonido, le reportan que la vesícula es alitiásica, o sea, no tiene nada, pero el paciente tiene pancreatitis. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que buscar otras causas de pancreatitis. También están las pancreatitis autoinmunes, como lo que es si es por vasculitis o las isquémicas. Entonces, tienen que tener en consideración todas estas causas de pancreatitis y siempre que tengan un paciente con sospecha, obviamente lo primero es la biliar. Pero si le hacen el ultrasonido y la vesícula biliar no hay nada, no hay dilatación de los conductos o es alitiásica, entonces tienen que buscar todas las otras causas de pancreatitis, ya sea por medicamentos, metabólica, vascular o por trauma. En cuanto a la patogenia, obviamente tienen un desencadenante, ya sea por litiasis o por alcohol, que son las principales causas. Hay entonces una activación intracinar del tripsinógeno. Eso va a condicionar entonces a la lisis de vacuolas que contienen entonces tripsina. Y esa tripsina activada va a llevar entonces a que se genere fosfolipasa 2, elastasa. Eso lleva a una lesión del endotelio vascular del intersticio a nivel de las células acinares. Lleva también a vasoconstricción, éstasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno e isquemia, y evoluciona entonces a migración de polimorfonucleares, liberación del factor de necrosis tumoral alfa, de enzimas lipo y proteolíticas. Esto lleva entonces a trombosis y necrosis hemorrágica, y entonces el paciente con pancreatitis le hace un CIR. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el CIRS, muchachos? ¿Cómo dijo, doctora, que se me entrecortó? El CIRS, ¿qué es? ¿Qué es? CIRS. ¿Qué significa CIRS? ¿Y qué incluye? Es una respuesta inflamatoria. Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso es lo que significa CIRS. Entonces, tienen una serie de parámetros que incluye el CIRS. Entonces, yo imagino que igual ustedes han escuchado mucho hablar de sepsis, no sé si en clase o en el hospital. Bueno, mucha gente se muere por sepsis. Y antes el CIRS se incluía dentro de la definición de sepsis. Sin embargo, en el 2016 hubo una tercera definición de la sepsis y entonces se cambió y se sacó el CIRS de ahí porque hay otras patologías como la pancreatitis que puede tener CIRS sin que el paciente tenga un proceso infeccioso como tal. Por eso es una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Les pido disculpas porque van a empezar a escuchar un ruido de alguien que está vendiendo pan de huevo. Si lo escuchan, pues, si lo escuchan. Doctora, Dime, los criterios del CIR son los mismos que se utilizan para los de pediatría. ¿cuáles son los de pedia? A Los ver, de dime. la temperatura, que puede ser Ajá. entre menor de 36, mayor de 38, Uh-huh, eh, mayor de 90 latidos por minuto, uh-huh, taticardia y unos uh-huh. recuentos leucocitarios que no recuerdo, pero más o menos como esos eran los criterios en pediatría, ¿no? Serían los Son mismos para iguales. Sí, para un adulto son los mismos, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que CIR es una respuesta inflamatoria sistémica, o sea, un síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, que tú tengas CIRS no implica que tú tengas una infección como tal. Entonces, por eso es que cuando ustedes evalúan un paciente que sospechan una infección, por eso es que se sacó y ya no se utiliza, porque la pancreatitis es un síndrome de respuesta inflamatoria en el contexto de un paciente que no tiene ninguna infección, sino que si se fijan en la patogenia, hay una liberación de mediadores inflamatorios que van a desencadenar toda esa respuesta. Entonces, las quemaduras, los pacientes con quemaduras extensas, acumulación de líquido en el tercer espacio, pancreatitis, todo eso les puede desencadenar un CIRS. Y si evalúas eso, el paciente se pone taquicárdico, taquineico, hipotenso, tiene fiebre, evalúas la parte de los marcadores
a nivel de laboratorio, el hemograma tiene recuento de leucocitos arriba de 12, de 10.000 o por debajo de 4.000, con más de 10% de bandas, tienes alteración entonces de la oxigenación también. O sea, todas esas cosas lo incluye el CIRS. Y todo lo que les he mencionado, así puede evolucionar un paciente con pancreatitis. Por eso es que es tan importante que si ustedes tienen un paciente con pancreatitis, ustedes se le peguen ahí, lo reanimen y le den el abordaje que debe ser, porque si no el paciente evoluciona a una falla multiorgánica y se muere. Entonces, los diagnósticos diferenciales siempre tienen que tomar en cuenta la presencia de patología biliar, cetoacidosis diabética, la posibilidad de una úlcera péptica perforada, un infarto mesentérico, iliomecánico o la presencia de una neumonía. Entonces, el diagnóstico se hace con 2 de 3, ya sea la clínica y los laboratorios con elevación de la amilasa y la lipasa por 3 veces arriba del límite superior, o que tengan elevación entonces de la amilasa y la lipasa y tengan una imagen, ya sea un ultrasonido o una tomografía, o que tengan clínica, la clínica del paciente es muy sugestiva de pancreatitis y un hallazgo imagenológico. No necesitan tener los 3 criterios para considerar que el paciente tiene pancreatitis. Entonces, en los contextos en donde la amilasa está normal, son los pacientes que tienen pancreatitis alcohólica y pancreatitis por hipertrigliceridemia. Eso se los voy a preguntar. Entonces, pacientes que les llega al cuarto de urgencia con un cuadro clínico muy sugestivo de pancreatitis y ustedes le hacen los laboratorios, no esperen que la amilasa se eleve en el contexto de un paciente que tiene pancreatitis por hipertrigliceridemia o pancreatitis en un paciente alcohólico. Entonces la clínica es muy característica, generalmente es un dolor punzante a nivel del epigastrio, que muchas veces es en banda o en cinturón. El paciente dice que algo que le aprieta se acompaña entonces de náuseas o vómitos. Entonces este dolor es muy importante. Entonces si ustedes le aplican el Alicia, ¿qué es el Alicia, muchachos? Del dolor. ¿Saben qué es? Sí, ese es para evaluar su aparición, su localización, inicio. Características, Intensidad, intensidad, duración, la irradiación. si se asocia a algo o no. Entonces, cada vez que ustedes evalúen a un paciente con dolor, siempre aplíquenle la Alicia. Entonces, el dolor de la pancreatitis es un dolor intenso, como una apuñalada que le estén dando, o sea, es punzante, es irradiado en banda o en cinturón. Siempre que el paciente les diga, doctor, siento como que algo me aprieta a nivel del epigastrio, obviamente no les va a decir epigastrio, les va a decir, me aprieta en la boca el estómago y se me va hacia la espalda y es un dolor que me da ganas de vomitar y me siento sumamente inflamado, pueden estar ante la presencia de un paciente con pancreatitis. Entonces, si tienen la clínica, obviamente le hacen los laboratorios y también le hacen el estudio de imagen. Con 2 de 3 ya tienen el diagnóstico. Esto también es característico, pero ya esto se presenta en una pancreatitis severa, cuando ya hay datos de necrosis, que es el síndrome de Grey-Turner, que es esquimosis a nivel de los flancos. O sea, los laboratorios, obviamente el VH, la química, todo lo que es el perfil lipídico. En la química van a pedir todo lo que ustedes necesiten para descartar cuál es la causa de la pancreatitis, ya sea si es por una causa biliar o si es por hipertrigliceridemia, o obviamente también van a pedir la amilasa y la lipasa. Tripsinógeno no lo miden en el hospital, a veces realmente nunca he visto que haya reactivo de esto. A veces no tienen ni amilasa ni lipasa, lamentablemente, así es nuestra realidad, y el TP y el TPT. Entonces, otra cosa que tienen que saber es esta parte, las diferencias entre la amilasa y la lipasa. La amilasa se eleva de 6 a 12 horas, tiene una sensibilidad del 72%, o sea que no es altamente sensible, pero es bastante específica. La que tiene una mejor sensibilidad es la lipasa y una mejor especificidad, por eso es que si ustedes tuvieran que elegir entre uno de los dos, elijan siempre la lipasa. Se eleva antes y demora más, alrededor de 8 a 14 días en disminuir, más o menos dura, y ya la amilasa a los 3 o 5 días ya debe de haberse normalizado. Los falsos negativos, que es lo que les mencioné,
Cuando no se eleva la amilasa, cuando hay hipertrigliceridemia, y en los alcohólicos los valores pueden ser normales. Y los falsos positivos también hay varios, ¿no? Infarto mesentérico, falla renal, cetoacidosis, obstrucción intestinal, perforación de úlcera péptica. También hay una cosa que se llama hiperamilasemia, que es simplemente una porción de la misma enzima que el laboratorio capta como un solo fragmento y lo marca como elevado, pero realmente es una condición benigna. Ya en la lipasa, la cetoacidosis, falla renal o la infección por VIH, o sea que la más sensible y específica es la lipasa. En cuanto a los marcadores analíticos, igual BUN, hematocrito, proteína C reactiva, procalcitonina, fosfolipasa 2 y péptido activador del tricinógeno en orina también son otros marcadores que ustedes pueden tener en cuenta. Ya si tienen una proteína C reactiva mayor de 110, tiene una sensibilidad y especificidad una especificidad bastante alta, una sensibilidad no tan alta para lo que es estimar la severidad en los pacientes con pancreatitis. En cuanto a la PROCA, realmente es detecta también insuficiencia orgánica más que una condición de alguna infección. Acuérdense que la procalcitonina puede estar elevada en distintas condiciones, no solamente en pacientes con sepsis a causa de una infección como tal, ¿no? Radiografía de tórax, lo que a nivel del abdomen lo que van a ver es el asa centinela o un paciente con hilio y también entonces el derrame pleural. Realmente no tiene ni buena sensibilidad ni especificidad para el diagnóstico de la pancreatitis. Lo que sí es que ayuda por lo menos a establecer predictores de mortalidad, como lo es el BISAP, que evalúa lo que es los niveles de BUN, la edad del paciente, datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la presencia o no de efusión pleural. Si este es arriba de 2, obviamente incrementa la mortalidad en los pacientes con pancreatitis. El ultrasonido ayuda, pero es poco sensible porque hay veces que hay mucho gas y no se puede evaluar bien el páncreas. Entonces, útil solamente en el contexto de que ustedes deseen descartar una etiología biliar y evalúa también la presencia de pseudoquistes y colecciones. El CAT abdominal contrastado es el gold estándar, principalmente de pancreatitis necrotizante y obviamente permite diferenciar las pancreatitis leves de las severas. O sea, ¿cuándo es indicado hacer una tomografía en las primeras 24 horas en el contexto de un paciente con pancreatitis? Si ustedes quieren descartar otros procesos intraabdominales graves, ya sea un infarto mesentérico o una úlcera perforada, o sea, después que ustedes le den el abordaje y el paciente aún así no mejore, o sea, falta de respuesta al tratamiento médico, es una recomendación fuerte para que ustedes hagan esa tomografía y obviamente para determinar la gravedad basado en los predictores clínicos, ¿no? Y la tomografía nos ayuda a utilizar lo que es la escala de Baltasar, que es las características del páncreas a nivel tomográfico. Si es un Baltasar A, es un páncreas normal. Un Baltasar B, aumento del tamaño local y difuso del páncreas. Un Baltasar C, ya hay alteraciones pancreáticas intrínsecas asociadas con aumento de la densidad peripancreática. Y la D es una colección sérica mal limitada, ¿no? Y ya en la E, cuando hay 2 o más colecciones adyacentes al páncreas. Obviamente, dependiendo de la característica o el Baltasar que tenga el paciente, así incrementa la mortalidad. Entonces, si es de 0 a 3, aquí les dan una puntuación. El Baltasar A es 0 puntos, B 1 punto, C 2, D 3 y E 4. Si ustedes tienen un Baltasar 4, o sea, un Baltasar E, tiene más del 50% de necrosis y tiene una mortalidad del 92%. Perdón, una morbilidad del 92% y una mortalidad del 17%. Pero igual tener mortalidad de 17% es bastante alto, ¿no? Entonces el paciente se les puede empeorar y puede morir. Entonces esto siempre hay que tenerlo presente de que hay que pedirle un estudio tomográfico del paciente. Entonces los predictores de severidad están los criterios de Ransom al ingreso y a las 48 horas. Al ingreso se toma en cuenta la edad, la leucocitosis, la glucosa,
la ACT y la LLDH. A las 48 horas evalúan entonces el hematocrito, el boom, con una gasometría, ven el déficit de base, el calcio, la presión arterial de oxígeno y si hay datos de secuestro de líquido. El secuestro de líquido lo miden calculando o cuantificando la cantidad de líquidos que le ingresan al paciente y la cantidad de líquidos que el paciente está orinando. Entonces recuerden que la pancreatitis hace un tercer espacio y secuestra muchos líquidos. Y el paciente, por esa condición hay que hidratarlo mucho y puede evolucionar, si no se hidrata bien, a una lesión renal aguda. El Apache 2 al ingreso tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 98%, y a las 48 horas tiene una especificidad del 100% y es una escala que se utiliza para evaluar entonces el pronóstico del paciente y la mortalidad. El BISAP, que era lo que les había mencionado, evalúa el boom, el Glasgow, el CIRS, la edad y si hay presencia o no de derrame pleural. En este contexto es que les serviría hacer una radiografía de tórax, y el HAPS, que es ausencia de dolor abdominal o defensa peritoneal a la palpación, el hematocrito y la creatinina si están normales al ingreso. O sea, todos son predictores de severidad que ayudan a por lo menos establecer el pronóstico del paciente. Si es una pancreatitis leve, probablemente la puedan manejar en sala, pero si ya es una pancreatitis severa, debe de ir a intensivo. Otros criterios son los criterios de Marshall modificado, que ya un puntaje arriba de 2 define entonces la presencia de fallo orgánico y ya obviamente toma en cuenta el sistema respiratorio, a nivel renal y cardiovascular, evaluando entonces el PAFI, los niveles de la creatinina y la presión arterial. Los factores asociados con pancreatitis graves: la edad mayor de 55, que tenga un índice de masa corporal arriba de 30, que el paciente se les presente con alteraciones de la conciencia, que tenga múltiples comorbilidades, que tenga un CIRS, que tenga frecuencia cardíaca arriba de 90 o respiratoria arriba de 20 o una presión arterial de CO2 menos de 32, o los leucocitos arriba de 12.000 o menos de 4.000 con más de 10% de banda. A nivel de la química, lo que van a tener es un boom elevado, arriba de 20, o un aumento progresivo del mismo. El hematocrito mayor del 44%, porque ya les habla de que hay hemoconcentración y que obviamente al paciente le falta líquido por secuestro de los líquidos. Y la creatinina sérica alta por lo mismo, ¿no? Porque hay un tercer espacio y obviamente no está llegando suficiente perfusión a los riñones tampoco, ¿no? Entonces, en cuanto a los hallazgos de imagen, los derrames pleurales, presencia de infiltrados pulmonares o colecciones extrapancreáticas múltiples o extensas. Indicaciones de ingreso a intensivo: que tengan bradicardia o taquicardia, que estén hipotensos, una frecuencia respiratoria arriba de 35, que tengan hipocalemia o hipercalemia, una presión arterial de oxígeno menor de 50 o que tengan el pH, tengan acidosis o alcalemia, o sea, un pH de 7.1 o un pH de 7.7. El manejo terapéutico, el principal pilar de la pancreatitis es la hidratación, manejo del dolor y la nutrición. Entonces, la hidratación obviamente va a ser por vía intravenosa. Lo que deben de colocarles alrededor de 250 a 500 ml por hora. Si la depresión severa inicial, o sea, si la depresión, ustedes ven que es un paciente que está con una pancreatitis severa, o sea, está bien deshidratado, entonces lo inician a 20 cc por hora, pero lo que nosotros generalmente usamos es 250 a 500 cc. Esto es 20 cc por hora, debe ser 20 cc por kilo por hora. Pero lo ideal es esto, de 250 a 500 ml por hora. Mantener obviamente la PAN y siempre evaluar el gasto urinario, porque si el paciente no está orinando, probablemente nos estemos quedando cortos. Ya en el contexto de la utilización de albúmina es en aquellos pacientes que tengan una hipoalbuminemia menor de 2. El manejo del dolor, principalmente el uso de opioides, ya sea fentanilo, meperidina o hidromorfona. Lo que más utilizamos es meperidina.
a dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. La nutrición va a depender de cómo sea la pancreatitis, si es leve o es severa. Si la pancreatitis es leve, se le puede iniciar dieta en las primeras 24 horas. Ya ese concepto de que las pancreatitis no se les puede dar comida, elimínenlo porque no es así. Las pancreatitis leves sí pueden comer, pero una dieta blanda, baja en grasas. Ya si es una pancreatitis moderada, severa, entonces se valora si se le da alimentación enteral o nutrición entonces parenteral, ¿no? Va a depender entonces del tipo de pancreatitis que tenga el paciente. Y obviamente se ha demostrado que la nutrición mejora la morbimortalidad en los pacientes con pancreatitis. En cuanto a las complicaciones, hay tempranas como el SIR o falla multiorgánica y las tardías con complicaciones locales. Las locales básicamente son pseudoquistes, necrosis estéril, necrosis infectada o la presencia entonces de un absceso pancreático. En las condiciones en donde ustedes le van a poner antibióticos a una pancreatitis es en aquella en donde se documenta una necrosis infectada o un absceso pancreático o una necrosis de más del 50% de todo el páncreas. En ese contexto se le pudiese colocar antibióticos. De lo contrario, no está indicado que se le coloque antibiótico-terapia. Las indicaciones de CEPRE de urgencia. Generalmente la CEPRE es de rutina en pancreatitis aguda biliar, pero no está indicada en los pacientes que tienen pancreatitis aguda biliar y tienen colangitis. Sí se debe hacer una CEPRE de urgencia. La CEPRE en pacientes con pancreatitis aguda biliar con datos de obstrucción del ducto biliar también está indicado. Y los pacientes que tienen un pronóstico severo de pancreatitis sin colangitis o obstrucción del conducto biliar común no se recomienda. O sea que los contextos donde ustedes deben, bueno, no ustedes, pero el médico tratante debe recomendar una CEPRE es aquella en donde el paciente tiene una pancreatitis de causa biliar y hay una colangitis o donde ustedes documentan que hay una obstrucción del conducto biliar. Esas son las únicas indicaciones de CEPRE de urgencia. Las indicaciones de cirugía, obviamente cuando la pancreatitis de etiología litiásica, cuando ya hay datos de necrosis infectada o un absceso pancreático, y la necrosectomía es temprana a las 72 horas luego del ingreso, tiene una mortalidad del 56%. Tardía, o sea, a los 12 días o más después del ingreso, la mortalidad ya disminuye. Obviamente, posponer las intervenciones quirúrgicas por más de 4 semanas después del inicio de una enfermedad resulta disminución de la mortalidad. Obviamente, tratar la parte aguda, compensar al paciente y ya después entonces hacerle el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cuándo realizar la colecistectomía? Puede ser laparoscópica, generalmente se realiza de manera segura dentro de los 7 días posterior a la recuperación y en la misma hospitalización. O sea, que si ingresa un paciente con una pancreatitis aguda biliar, ese paciente no se debe de ir a casa sin que le hagan una colecistectomía. Cuando se realiza la CEPRE y esfinterotomía durante la hospitalización, la colecistectomía todavía se recomienda ya que hay un mayor riesgo de otras complicaciones biliares. O sea que CEPRE y esfinterotomía también es indicación de que se haga la colecistectomía luego de que el paciente ya haya pasado el cuadro agudo de pancreatitis, y ya cuando hay pancreatitis necrotizante grave se debe retrasar la colecistectomía hasta que la inflamación activa disminuya y las colecciones de líquidos se resuelvan o se estabilizan. Ya que un paciente con una pancreatitis necrotizante grave no van a someterlo de una vez a un procedimiento quirúrgico. Y ya. ¿Tiene alguna pregunta? Yo tengo una, doctora, con respecto al signo este de Grey Turner que mencionó en la pancreatitis necrotizante. Ahí también se evalúa el de Cullen. Sí. La diferencia entre los dos, ¿cuál sería? La Uno es ubicación. lateral y el otro es periumbilical. ¿O es lo mismo? No, Okay. es así mismo. Uno es lateral en flancos y el otro es periumbilical. Pero ambas son esquimosis. Ok. Gracias. De nada. ¿Están listos, muchachos? Los de la charla. Doctora. Sí. Ok. Cuando ustedes quieran
compartan la pantalla. Creo que no nos va a dar chance de hacer el caso interactivo, así que no sé si se quieren quedar más tiempo, lo hacemos, y si no, entonces encontramos algún espacio en la próxima clase para que se haga. Doctora, avisan para Ah. poder compartir la pantalla, me tiene que habilitar. Y espérate, que esa parte sí, yo no soy tan buena que digamos en la tecnología. ¿Cómo te habilito? Ya te hice anfitrión. Así que ya debes de poder compartir. Fíjate para ver, ¿Compartió? está en eso. Cargando. Bueno, acuérdense siempre entonces yo les mandé la rúbrica de evaluación, más o menos tienen alrededor de 45 minutos, entre 30 a 45 minutos reloj, y me avisan cuando están listos para empezar entonces a correrlo. ¿Me avisan? ¿Ya están listos? Lo malo de ser alto, ok. Creo que ahí se ve. Sí, ahí te ves. Ya, Yo empiezo, doctor, entonces empezamos. dame un segundo. Ok, empezamos. Ok, y empezamos. Dale, pues, empieza. Buenas tardes, compañeros, doctora. El día de hoy el grupo número 1 va a hablarles sobre los trastornos intestinales. En la sección de hoy vamos a tocar lo que son los trastornos de la absorción, enfermedad inflamatoria intestinal y los tumores de intestino grueso y delgado. Mi nombre es Ángel Burgos y voy a hablarles sobre los trastornos de la absorción. Esto es un conjunto de manifestaciones, por decirlo así, con diferentes causas y diversas manifestaciones, que el objetivo en sí de ellas es un decremento de la absorción intestinal de los alimentos en la dieta, pero también son llamados síndromes de la mala absorción, pero este concepto solo explica la fisiopatología y no representa un estado etiológico del problema. Por eso no lo utilizamos como un diagnóstico final adecuado. En las únicas situaciones clínicas en que la absorción está incrementada son en la enfermedad de la hemocromatosis y en la enfermedad de Wilson, en la cual hay una absorción de hierro y cobre respectivamente. La mayoría de estos trastornos se acompañan de estatorrea y diarreas crónicas, y pues es muy importante también saber el origen de la mala absorción por la diarrea, porque podemos presentar una mala absorción de nutrientes o de electrolitos y líquidos. Los trastornos de la mala absorción, su epidemiología está muy esclarecida, lo que es la prevalencia y la incidencia, porque como tiene demasiadas causas etiológicas, es muy difícil saber cuántas personas lo tienen. Entonces lo que se hace es verla por enfermedades y así saber la prevalencia y la incidencia de cada una. Entonces la fisiopatología y la etiología de la enfermedad, recordaremos un poco de la fisiología de la absorción de los nutrientes. Ella tiene 3 etapas, que es la etapa de la hidrólisis, la etapa de mucosa y la del transporte al sistema linfático o sanguíneo. La mala absorción se va a ver en lo que es en la fase de mucosa y en la fase de transporte al sistema linfático circulatorio. Quizás han oído el concepto de mal digestión de mala absorción, son 2 cosas diferentes en fisiopatología, pero su presentación clínica es lo mismo. La mal digestión es un proceso en el cual el proceso de hidrólisis se ve afectado y los nutrientes no pueden ser descompuestos hidrolizados para poder ser transportados a mucosa. Entonces, su etiología es muy variada, la podemos clasificar por el nutriente que se ve afectado, lo podemos clasificar también por otras alteraciones de otros nutrientes. El Harrison pues menciona la enfermedad celíaca y el síndrome proliferativo bacteriano, que más adelante vamos a hablar un poco de ello. Entonces, las manifestaciones clínicas son muy variadas. A veces se presentan cuadros asintomáticos o síntomas muy inespecíficos y de un 20 a un 25%
de estos trastornos presentan diarreas, y la diarrea a la vez lleva a pérdida de peso, debilidad generalizada. A veces algunos pacientes presentan anemia, y como vemos en este cuadro de acá abajo, según los síntomas se van a presentar también por el déficit del nutriente que se ve afectado. Entonces, el enfoque diagnóstico de la enfermedad, debemos tener sospecha de que una persona sufre de un trastorno de malabsorción que tenga diarreas crónicas continuas. Adicional a eso, el paciente puede referir que cuando va al inodoro ve gotitas de grasa. También puede presentar distensión abdominal, se puede presentar dolores abdominales. Entonces, el objetivo del enfoque principal va a ser buscar la causa subyacente, así que tenemos que hacer una historia clínica y un examen físico para poder saber cuál es la causa. Entonces, después que hacemos una buena historia clínica y un examen físico, podemos hacer algunas pruebas. Aquí el Harrison menciona la prueba de Schilling, que es una prueba para ver si hay mala absorción en la cobalamida. La prueba en orina de la dexiloxa, esta es para ver si hay mala absorción en carbohidratos. Estudios radiográficos, esta es para ver si hay obstrucciones, dilataciones, perforaciones, y la que tiene mayor sensibilidad es la mucosa, la biopsia de mucosa del intestino delgado. Entonces, el tratamiento de la enfermedad principalmente tiene 3 pilares, que lo principal va a ser buscar la causa subyacente, y es la que se debe tratar. También debemos tratar algunos síntomas como que normalmente son la diarrea y el dolor, y dar suplemento nutricional a los déficits que el paciente presenta. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora y compañeros. Voy a hablar sobre la enfermedad celíaca. Siguiente. Como definición, la enfermedad celíaca es una causa frecuente de malabsorción de uno o más nutrientes. Entre otras palabras, es una enteropatía crónica mediada por el sistema inmune e inducida por la exposición al gluten en individuos genéticamente predispuestos. En la epidemiología se dice que hay una mayor incidencia de raza caucásica de la ascendencia europea. Ahora es mucho más frecuente con una distribución mundial mucho más grande. Su frecuencia calculada en Estados Unidos es de 1 y 113 individuos. Se dice que su frecuencia ha incrementado durante los 50 años. Siguiente. En la etiopatogenia, su causa es desconocida, pero se dice que está ligado a 3 factores, ya sean ambientales, genéticos e inmunitarios. El factor ambiental es la asociación de la enfermedad con la gliadina, un compuesto al gluten presente en las trigos, cebadas y en el centeno. Estas son solo parcialmente hidrolizadas a nivel intestinal, persistiendo péptidos de gran tamaño que atraviesan la barrera intestinal por vía paracelular o transcelular y alcanzan la lámina propia, donde estos son deaminados por la enzima transaglutaminasa. En el factor genético, la raza caucásica, el 10% de los familiares de primer grado de los pacientes con enfermedad celíaca, y los pacientes con enfermedad celíaca expresan los alelos DQ2 o DQ8. En el factor inmunitario, en la patogenia de la enfermedad celíaca, que comprende respuestas inmunitarias, tanto de adaptación como innatas, se acompañan anticuerpos séricos como la IgA antigliadina, IgA antiendomicio e IgA anticuerpos transalutaminasa, pero no se sabe aún si estos anticuerpos son primarios o secundarios al daño hístico. Siguiente. En el cuadro clínico se dice que es una enfermedad iceberg, pues solo unos cuantos pacientes manifiestan los síntomas clásicos. Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer con la introducción de los cereales o papillas en el lactante o incluso por primera vez en la vida adulta. Los síntomas clásicos pueden ser diarrea, esteatorrea y pérdidas de peso, pero se habla de síntomas no clásicos o extraintestinales, ya sea dispepsia, hinchazón y estreñimiento, osteopenia, infertilidad, neuropatía periférica o de dermatitis herpetiforme. Siguiente. El diagnóstico se basa en la conjunción de los 3 pilares básicos, como las manifestaciones clínicas compatibles, con la sospecha y la confirmación de que el paciente mantiene una dieta con gluten. Se da la serología o detección de anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca en sangre. Esta debe ser la primera exploración complementaria. Como mencioné anteriormente,
Los principales anticuerpos es la antigliadina, que actualmente es reemplazado por otros más específicos. Los anticuerpos antiendomicio, que es muy específica, pero poco utilizada por su elevado costo. Y los anticuerpos antitransalutaminasa tisular, que es el más utilizado. Estos dos últimos tienen una sensibilidad y especificidad de 90 a 95%. Luego de la serología positiva se puede dar una biopsia duodenal. La característica principal de la enfermedad celíaca en la biopsia es un intestino delgado anormal y la respuesta de la enfermedad a la eliminación del gluten en la dieta. En las imágenes de la izquierda se puede ver en la A, que es un intestino normal, en la B, un intestino con enfermedad celíaca, y en la C, un intestino con enfermedad celíaca con tratamiento. Siguiente. Esto es para que sepan que hay una clasificación llamada March, que va de normal, es histológica, va de normal a 0 hasta la atrofia total 13. Siguiente. En el manejo de la patología, pues se da una dieta, lo que es la alimentación estricta sin gluten de por vida, a los derivados también de trigo, ya sea trigo duro, trigo esbelta, y algunos pacientes toleran lo que es la avena. En los tratamientos asociados, se da la reposición de algunos micronutrientes cuya absorción se va a ver disminuida. Las carencias más habituales son la de hierro, ácido fólico, vitamina B12, calcio, vitamina D y vitamina K. En algunos pacientes puede requerir reposición de cobre, zinc o magnesio. Y se recomienda una ingesta mínima diaria de 1.500 miligramos de calcio, dada la elevada frecuencia de osteopenia y osteoporosis en esta población. Se da un seguimiento debido al carácter crónico de la enfermedad en estos pacientes. Debe recibir un seguimiento indefinido tanto para asegurar que mantenga una dieta estricta sin gluten. Se puede dar una remisión clínica en el primer mes, la negativización serológica de 6 a 12 meses y la recuperación histológica a partir de los 2 años en los pacientes, en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Síndrome de proliferación bacteriana. Este comprende un grupo de trastornos que cursan con diarrea, esteatorrea y anemia macrocítica, cuya característica común es la proliferación de las bacterias del colon al intestino. Las causas de esta proliferación se deben a la éstasis causada por trastorno de peritaltismo, cambios en la anatomía intestinal o una comunicación directa entre el intestino delgado y el colon. También se puede denominar síndrome de intestino estancado o síndrome de asa ciega. Siguiente. En el cuadro clínico, las manifestaciones de los síndromes de proliferación bacteriana son una consecuencia directa de la presencia de cantidades crecientes de flora bacteriana del colon, como E. coli o bacteroides en el intestino delgado. La anemia macrocítica se debe al déficit de cobalamina y no de folato. Una gran parte de las bacterias necesitan cobalamina para proliferar y a medida que aumentan las concentraciones bacterianas, agotan la escasa cobalamina que se ingiere en la dieta. La diarrea se debe al menos en parte a la esteatorrea cuando ésta está presente, aunque algunos pacientes manifiestan diarrea sin esteatorrea y aparte las bacterias del colon están produciendo una o más enterotoxinas bacterianas que causan secreción de líquidos de la diarrea. Siguiente. En la etiología, la causa de estos diferentes trastornos de la proliferación bacteriana en la luz del intestino delgado es a causa de la éstasis anatómica o funcional, o de una comunicación entre el intestino delgado y relativamente estéril y el colon, con sus elevadas concentraciones de bacterias aerobias y anaerobias. Ejemplo de éstasis anatómica, presencia de uno o más divertículos tanto en el duodeno como en el yeyuno, fístulas y estenosis relacionadas con la enfermedad de Crohn, una asa diferente duodenal proximal después de gastrictomía subtotal o gastrocyejunostomía, derivación intestinal, por ejemplo, para el tratamiento de la obesidad y dilatación en el sitio de una anastomosis intestinal previa. En la éstasis funcional es una ausencia de una asa anatómica ciega. Siguiente. En el diagnóstico, pues se debe sospechar cuando se observa un valor sérico bajo de cobalamina combinado con uno alto de folato. En el aspirado yuyinal sería lo ideal para el diagnóstico demostrando un incremento de la presencia de bacterias aerobias o anaerobias de la microflora del cloro en el aspirado obtenido mediante una sonda, pero esta prueba rara vez está disponible.
En la prueba del hidrógeno en el aliento con lactulosa no digerible se ha utilizado para detectar proliferación bacteriana excesiva. Y también está la prueba de Schilling, también permite ver la proliferación bacteriana, pero eso no se utiliza de una manera sistemática. A menudo el diagnóstico siempre se sospecha por el dato clínico y se confirma por la respuesta al tratamiento. Siguiente. En el tratamiento primario debe dirigirse siempre a que sea posible la corrección quirúrgica de la saciedad anatómica. En estasis funcional es importante definir las relaciones anatómicas responsables de la proliferación bacteriana y la éstasis. La éstasis funcional de la esclerodermia o cierta éstasis anatómica no se pueden corregir con cirugía y es necesario tratarlo con antibióticos de amplio espectro: metronidazol, amoxicilina, ácido clavulánico y cefalosporina. Se administra durante aproximadamente 3 semanas o hasta la remisión de los síntomas. Buenas tardes, doctora y compañero. Mi persona es Georgia Lely y le estaré hablando sobre la enfermedad intestinal inflamatoria. Siguiente. Como introducción, la enfermedad intestinal inflamatoria es una patología multifactorial y compleja. Es un trastorno crónico inmunitario del intestino y sus dos tipos principales son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Siguiente. En la epidemiología, la enfermedad intestinal inflamatoria tiene mayor incidencia en Europa, Reino Unido y Norteamérica. La incidencia de la enfermedad intestinal inflamatoria, sobre todo en la colitis ulcerosa, está aumentado en Japón, Corea del Sur, Singapur, el norte de la India y Latinoamérica. La zona urbana muestra una mayor prevalencia que las rurales y la clase socioeconómica alta tiene una prevalencia mayor que la baja. Este es un cuadro que se queda del Harrison, donde se aumenta la epidemiología tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. La edad inicia en ambas son de 15 y 30 años, pero se da un segundo pico entre los 60 y 80 años. La apendicectomía es un vector en la colitis ulcerosa y los anticonceptivos hormonales son mayor riesgo para la enfermedad de Crohn. Se puede observar que la enfermedad intestinal inflamatoria, incluso sin que exista antecedentes familiares. Si una persona tiene enfermedad intestinal inflamatoria, tiene riesgo de por vida de que un pariente de primer grado tenga la enfermedad en un 10%. Si dos progenitores tienen la enfermedad intestinal inflamatoria, cada hijo tiene una posibilidad de 36% de ser afectado. Siguiente. En los factores de riesgo, no se sabe con exactitud cuál es la causa de la enfermedad intestinal inflamatoria, pero sí dice que hay un desequilibrio tanto en los factores genéticos como en los factores inmunitarios y la microbiota intestinal y también el factor exógeno o ambiental. En los factores genéticos se descubrió que el patrón de herencia no es mendeliano simple, sino un desorden genético complejo poligenético. También en los factores genéticos se habla del NOD2. Siguiente. El NOD2 es un receptor, el NOD2 es una dipeptidoglutamina. El NOD es expresado por las células PANE en la base de la cripta en intestino delgados. La presión deficiente del NOD2 da como resultado una presión disminuida de cripta en la célula de PANE, lo que produce una mayor colonización de bacterias en la cripta. También es posible que las células dendríticas y los macrófagos expresen NOD2. Siguiente, Ángel. En los factores inmunitarios, en condiciones normales el epitelio intestinal expresa varias proteínas de unión estrecha en el espacio paracelular, como la claudina, la oclodina, pero en la enfermedad intestinal inflamatoria, la barrera intestinal se ve comprometida con una compresión disminuida. La microbiota intestinal también tiene un rol importante al regular la unión estrecha y la traída de barrera mucosa. También se habla de la inmunidad adaptativa, que igual lo que es el linfocito beta y la célula dendrítica, que regulan el equilibrio entre la citocina inflamatoria y la reguladora. La microbiota intestinal, en la actualidad se considera que la enfermedad intestinal inflamatoria constituye una respuesta inmunitaria inapropiada a la microbiota comensal endógena, que se encuentra al interior del intestino, con algún componente de la autoinmunidad. En los factores exógenos o ambientales, hay muchos patógenos como la que es la Shigella, la Salmonella, la Campylobacter y especies de Clostridium. El tabaquismo también es un factor ambiental. Siguiente. Siguiente. Les daré un poco sobre de la historia de la colitis ulcerosa. En 1875, Wilkins y Monse descubrieron por primera vez la colitis ulcerosa como una entidad propia, diferenciándola de la colitis infecciosa.
Más tarde, en 1909, Hacking hizo un excelente relato de la enfermedad y la describió. La colitis ulcerosa es una enfermedad de la mucosa que por lo común abarca el recto y se tiende afectando el colon y en su totalidad o en parte. La prevalencia es de 37 y 246 casos por 100.000 personas en países desarrollados como Norteamérica y Europa. Y la incidencia es de 2.2 y 14.3 casos por 100.000. El riesgo de colitis ulcerosa en fumadores es de 40% y en fumadores tiene un incremento de 1.7. Siguiente. En los factores de riesgo tenemos los factores genéticos, que a la historia familiar de la enfermedad intestinal inflamatoria es un factor de riesgo independientemente más importante. También se habla de los factores ambientales, como las infecciones gastrointestinales previas, como la salmonela, la shigella, la campylobacter, aumentadoras de susceptibilidad de la colitis ulcerosa. En los factores protectores, como lo dije anteriormente, la apendicectomía es el riesgo de desarrollar colitis ulcerosa un 69%. Siguiente. La fisiopatología es solo la característica macroscópica y característica microscópica. En las características macroscópicas, los cambios patológicos evolucionan a medida que avanza y se mantiene la inflamación. Al inicio se observa úlcera de la mucosa y acceso en la crista. Posteriormente se forman pseudopólipos y edema de la mucosa. En la característica microscópica, la arquitectura de la crista del colon se deforma a menudo con un espacio en la base de las cristas y la capa muscular de la mucosa. Los neutrófilos invaden el epitelio en las cristas y lo que da lugar a cristitis y al final un acceso en las cristas. Siguiente. Es lo que dije anteriormente, que se forma un acceso en las cristas. La colitis ulcerosa se clasifica según intensidad y según localización. Según localización, la protitis que afecta el recto representa un 40 al 50%. La protosigmoiditis que afecta el recto y el sigmoide y representa un 40 al 50%. La colitis izquierda o colitis ulcerosa distal se afecta hasta el ángulo izquierdo y se representa un 30 al 40%. Y la colitis total o pancolitis está próximo al hepático y se representa un 20%. Aquí tenemos la clasificación según intensidad de Trowbridge-Weiss, donde se clasifica leve, moderada y grave, donde la grave tiene la posición mayor de 6, la velocidad de cero de tramitación mayor de 30. Siguiente. En el cuadro clínico se presenta la diarrea, la retorragia, que es la pérdida de sangre por vía anal, el tenemo rectal, que se caracteriza por una intensidad, necesidad de evacuar, incluso si que haya AVRS en el recto, la secreción de moco, el dolor abdominal de tipo cólico o retortico. Siguiente. En el diagnóstico, en el laboratorio tenemos los marcadores que son las proteínas C reactivas, velocidad de eritrocementación que va a estar elevada, la hemoglobina se encontrará baja, la calprotectina o la troponina fecal es la prueba más sensible y específica y el nivel sérico de albúmina va a estar disminuido. En la sigmoidoscopía flexible es el método de lesión y se realiza antes del tratamiento. La colonoscopía se observa la mucosa con signo inflamatorio, como con enrojecimiento y presencia de moco y eritema. Siguiente. En el tratamiento de la colitis ulcerosa tiene intención de curar la mucosa y mantener la remisión, evitando la progresión de la enfermedad, las lesiones del fármaco, dependerá de la gravedad y la detención de la enfermedad. Para pacientes con colitis ulcerosa leve al moderada, se usa la amisacilatos, sulfasanina, y para pacientes con colitis ulcerosa de leve, de moderada a grave, se utiliza lo que es los glucocorticoides. La ciclosporina es más eficaz administrándola en dosis de 4 miligramos por equivalente intravenosa. En los glucocorticoides se da por vía parenteral. Siguiente. La enfermedad de Crohn, en 1932, un médico americano llamado Boris Crohn del Hospital Mount Sinai de Nueva York, junto con Gisborne, y ellos me presentaron un caso de 10 pacientes que tenían los mismos síntomas, que era la fiebre, la diarrea y la pérdida de peso. Todos fueron operados hallando lesión inflamatoria en el ilio, denominándose a la enfermedad iliaitis regional. Posteriormente se sumaron nuevos conocimientos de esta patología, observándose que no solo afectaba al ilio, sino que también podía localizarse en otras zonas del aparato digestivo, fundamentalmente en el colon, y recibió el nombre de enfermedad de Crohn por el reconocimiento del mérito de este médico. La enfermedad de Crohn se caracteriza por lesiones parciales y transmurales que puede afectar a todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano.
Su localización más frecuente es el hilio, la prevalencia fluctúa entre 26 y 149 casos por 100.000 personas en Norteamérica y la incidencia fluctúa entre 3.1 y 14.6 casos por 100.000 personas. La edad de inicio es de 15 a 30 años. Siguiente. En los factores de riesgo tenemos la genética, donde como lo expliqué anteriormente, se da una mutación en el NUM2. El tabaquismo es un factor 2 veces mayor para la enfermedad de Crohn. La historia familiar, tener antecedentes familiares de enfermedad de Crohn representa uno de los factores más importantes. Los AINE como el ibuprofeno, el naproxeno, sódico, están asociados al desarrollo de la inflamación y esta tiene haciendo que la enfermedad se exacerbe. La dieta, la alta ingesta de grasa, ácido graso omega 6 y azúcar refinada incrementa el riesgo también. Siguiente. En la fisiopatología, la característica macroscópica, la pared intestinal se vuelve estrecha y fibrótica, lo que provoca obstrucciones intestinales crónicas y recurrentes. La enfermedad de Crohn se caracteriza por la inflamación focal y formación de trayecto fistuloso. En la característica microscópica, los granulomas constituyen una manifestación patognomónica de la enfermedad de Crohn. Otra característica histológica son las regadas linfoides submucoso o seroso. Algunas veces forman trayectos de fístulo o asectos focales. Siguiente. La clasificación de Montreal de la enfermedad de Crohn, tenemos la clasificación, edad al inicio, la localización, el patrón evolutivo. En la L1 de localización, que a nivel terminal del hígado representa un 30-40%, la L2, que se localiza de una o varias zonas del intestino grueso y representa un 15-25%, la L3 afecta la zona del hilo distal y alguna zona del colon. Siguiente. El cuadro clínico, la actividad clásica de la diarrea, el dolor abdominal y la pérdida de peso. La fiebre también se puede presentar en la tumoración palpable. La tumoración palpable está compuesta por intestinos inflamados, mesenterios heridos e indurados y adenopatía abdominales. La enfermedad perianal afecta a cerca de un tercio de los pacientes con colitis de Crohn y se manifiesta por incontinencia, hemorroides grandes, estenosis anales, fístulas anorrectales y accesos perianales. También se presentan manifestaciones extraintestinales como el eritema nodoso, que ocurre hasta un 15%, acrocordones cutáneos perianales se hay un 75 o un 80% para manifestación del colon, artritis periférica que representa un 15 a 20% y cálculo obstructivo uretral y fístula. Siguiente. En el diagnóstico, en el laboratorio tenemos los marcadores que son la proteína C, velocidad de eritrosedimentación, que se van a encontrar elevadas. También se presenta anemia y leucocitosis. Va a haber una albúmina disminuida y el pan que representa de un 5 a 10%. En imágenes tenemos la enterografía con ST, que se ha convertido en el estudio de primera opción, que permite visualizar la inflamación del intestino delgado a mostrarnos una hiperdensificación mural y engrosamiento. El examen con cánula endoscópica permite la visualización directa de toda la mucosa del intestino delgado. Siguiente. Y el tratamiento en pacientes con enfermedad de Crohn de moderada grado se usa glucocorticoides. El antibiótico se utiliza en pacientes con una enfermedad de Crohn, activa, también inflamación, también pacientes con inflamatoria y fístula. El tratamiento contra el factor de necrosis tumoral se utiliza en caso de que el paciente que el paciente no mejora con glucocorticoides. El tratamiento nutricional es: los individuos con enfermedad de Crohn activa mejoran con reposo intestinal, pero no sirve como tratamiento de mantenimiento. El tacrolimus es eficaz en adultos con enfermedad de Crohn dependiente de esteroides o resistente y también enfermedad de Crohn fistulizante. Gracias. Muy buenas tardes, doctoras, compañeros. Mi persona, Maelis Herrera, le voy a estar hablando un poco sobre los tumores del intestino delgado. Bueno, ellos representan el 3% de las neoplasias del aparato digestivo. Por este motivo, suelen diagnosticarse de forma tardía y una media de edad de 66 años. Los síntomas abdominales suelen ser vagos y mal definidos. Los estudios radiográficos habituales de la parte superior e inferior suelen ser normales.
Hay 4 manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar de que un paciente tiene cáncer o tumor de intestino delgado. Por ejemplo, episodios recurrentes de cólicos abdominales de causa desconocida, crisis intermitente de obstrucción intestinal, invaginación en un adulto y signo de hemorragia intestinal crónica con resultado negativo en los estudios radiográficos con medio de contraste. Siguiente. Hablando algo sobre la fisiopatología, la actividad metabólica propia del intestino delgado y la presencia de factores agresores generan un cambio en el control normal de la población celular, en el número y la función, facilitando los cambios histológicos que pueden dar origen a estos tumores. También el bajo contenido de bacterias anaerobias que pueden transformar en carcinógenos a los ácidos biliares, el pH intraluminal alcalino que puede revertir a ciertos carcinógenos. Y por otro lado, la inmunogenicidad del intestino delgado que comprende una alta cantidad de inmunoglobulina A y linfocitos T, así como el recambio celular constante aparentemente protegen contra cambios histológicos. Siguiente. La clasificación de los tumores del intestino delgado pueden ser tanto como benignos y como malignos. Los benignos están los adenomas, lipomas, adenomas polipoides, leiomiomas, angiomas, y los malignos está el adenocarcinoma, tumores carcinoides, linfomas y leiomiosarcomas. Bueno, los tumores benignos en general es difícil establecer la histología a partir de los datos clínicos y radiográficos. La sintomatología de estos tumores también es inespecífica. Las manifestaciones más frecuentes de estos tumores benignos está lo que es el dolor, la obstrucción y la hemorragia. Suelen descubrirse durante el 5º y 6º decenio de la vida y son más frecuentes en el tercio distal del intestino delgado. Siguiente. Los adenomas. Ellos comprenden a los tumores de la célula de los islotes y de las glándulas de Brunner y además de los adenomas polipoides. Aparecen como pequeños duodenos que secretan un moco alcalino y viscoso. No son neoplasias verdaderas, sino una hipertrofia o una hiperplasia de la glándula de la submucosa duodenal. También constituyen un hallazgo clínico casual sin un cuadro clínico específico. Siguiente. Adenomas polipoides. Ellos corresponden al 25% de todos los tumores benignos del intestino delgado. Suelen ser armatomas, que son pólipos juveniles con un potencial mínimo de sufrir degeneración maligna, y se manifiestan en formas de pólipos únicos o con menos frecuencia, como adenomas vellosos papilares. Siguiente. Los lemiomas es el segundo tumor benigno más frecuente del intestino delgado. Este puede afectar a ambos sexos, tanto como masculino y femenino. Suelen diagnosticarse en edades avanzadas por síntomas de obstrucción intestinal o hemorragia. Esta neoplasia se origina en el músculo intestinal y suelen ser intramurales y afectan la mucosa situada por encima de ellos. Si se produce una úlcera en la mucosa, puede ocurrir hemorragia de tubo digestivo de gravedad variable. Y es frecuente el dolor abdominal intermitente de tipo cólico en este cáncer. Siguiente. Los lipomas. Ellos representan el 8 al 20% de todos los tumores benignos del intestino delgado. Su tamaño en el momento del diagnóstico suelen ser grandes. Se localizan en el tercio distal del ilion y la válvula ileocecal. Y tienen un aspecto radiotransparente característico y suelen ser intramulares. Cuando son asintomáticos, ellos no se deben de tratar. Los angiomas, aunque no son verdaderas neoplasias, son una causa frecuente de hemorragia intestinal. Adoptan forma de telangiectasias o de hemangiomas. Se forman múltiples telangiectasias intestinales en un proceso no hereditario limitado al tubo digestivo. Y la angiografía en episodio hemorrágico es la técnica para valorar su diagnóstico. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora hablando un poco sobre los tumores malignos del intestino delgado. Ellos son poco frecuentes, aparecen en pacientes con enteritis regional de larga evolución y esprude celíaco. Algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes de estos tumores malignos son como la fiebre, la pérdida de peso, la anorexia, la hemorragia y tumor palpable en el abdomen. Siguiente. El adenocarcinoma.
Aparece en el tercio distal del duodeno y en el tercio proximal del yeyuno, donde tienden a producir úlceras y provocan hemorragia y obstrucción. En los pacientes con enteritis regional de larga evolución se confunden en la radiografía con una úlcera duodenal crónica o con la enfermedad de Crohn. Siguiente. Los linfomas. Los linfomas pueden ser tanto como primarios y secundarios. Los primarios representan el 20% de los tumores malignos del intestino delgado. Casi todos los tumores son linfomas no Hodgkin. Suelen ser difusos de células grandes y de origen de linfocitos T. El diagnóstico de los linfomas primarios, estos pueden diagnosticarse a partir de radiografía de tórax, tomografía computarizada, biopsia de médula ósea. Este diagnóstico es cuando el paciente presenta alguna adenopatía o hepatoesplenomegalia. Y los linfomas secundarios suponen la afectación del intestino delgado por una neoplasia linfoide que se extiende desde los ganglios linfáticos retroperitoneales o mesentéricos afectados. Siguiente. Los tumores carcinoides se originan en las células argentafines y de las criptas del Lieberkühn y se ubican desde el tercio distal del duodeno hasta el colon ascendente. Estos pueden infiltrar y enviar metástasis, con lo que provocan un síndrome carcinoide. Los leiomiosarcomas son tumores grandes, a menudo de más de 5 centímetros de diámetro, y se pueden palpar en la exploración abdominal. Estos pueden causar hemorragia, obstrucción y perforación. Y el tratamiento está lo que es el mesilato de imatinib. En caso de resistencia a este medicamento, se debe utilizar sunitinib. Siguiente. En general, los tumores de intestino delgado se diagnostican con enteroclisis, endoscopía o endoscopía con videocápsula, y el tratamiento de elección sería la extirpación quirúrgica. Siguiente. Continuando, voy a hablarles sobre los tumores de intestino grueso. El cáncer colorectal es el tercer cáncer más común diagnosticado en hombres y mujeres, y aproximadamente el 41% de estos cánceres se localizan en el colon proximal, un 22% se localiza en el colon distal y un 28% en el recto. Su incidencia ha bajado en un 25% en los últimos 20 años debido a la prevención del mismo. El cáncer colorectal a menudo comienza como un pólipo. El principal cáncer maligno en el colon es el adenocarcinoma, pero también existen otros tipos de cáncer, como el tumor neuroendocrino del tracto gastrointestinal, el carcinoma de células pequeñas, el linfoma y el tumor del estromal gastrointestinal. Como ya mencioné, la mayoría de estos cánceres van a nacer de un pólipo, pero en el colon aparecen diferentes tipos de pólipos. El que tiene mayor o alto riesgo de padecer un cáncer, aunque su porcentaje es muy pequeño, son los pólipos adematosos. Además, en un estudio que se realizó tomando muestras de ADN de estos pólipos, se encontró que habían diferentes tipos de alteraciones moleculares en el ADN, y que independientemente si solo un pólipo tenía una de estas alteraciones, podría llegar a su malignicidad. Entre los factores de riesgo, bueno, existe una alimentación, están los síndromes hereditarios, que tienen mayor pronóstico a que la persona sufra de cáncer colorectal. Pacientes que tengan familiares de primer grado también es un factor de riesgo. Las enfermedades intestinal inflamatorias, especialmente más la colitis ulcerativa, bacteremias por Streptococcus bovis. También se vio un estudio que estos pacientes que tenían sepsis por bacterias fecales tenían mayor pronóstico de la enfermedad. Entre sus factores protectores está el consumo de vitamina D, el uso de aspirinas, antiinflamatorios, comer más frutas y verduras, mayor pronóstico a padecer la enfermedad si el paciente tiene antecedentes de radiación abdominal, si tuvo trasplante renal, si tiene obesidad, si es de etnia negra, si es sexo masculino, si tiene diabetes mellitus y consumo de tabaco y alcohol. Entonces, en la prevención primaria, hay muchos estudios que tratan de explicar qué nos puede proteger contra el cáncer colorectal. Lo que sí se sabe es que uno de los quimioprotectores, que es el ácido acetilsalicílico y algunos
AINES proporcionan un efecto al suprimir la proliferación celular a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandina. Pero obviamente esto no quiere decir que no se deben hacer los exámenes los pacientes si tienen riesgo de padecer cáncer colorectal. Además, también hay que explicarle al paciente que el consumo de estos medicamentos pueden llegar a hemorragias gastrointestinales, coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares y ataque cardíaco. También estudios comparativos con testigos observados se observó que el consumo de ácido fólico y calcio tiene un factor protector, y también a esos pacientes que se le han extirpado el cáncer y siguen con estos regímenes tienen mayor riesgo a no padecer la enfermedad. Entonces, el cribado, según la Asociación Americana contra el Cáncer, recomienda hacer un cribado de 45 años de edad a todo paciente que tenga factor de riesgo, y se debe seguir hasta los 85 años. Pero entre los 76 y 85 años va a depender de estudios anteriores, y ya después de los 85 no se recomienda hacer ningún prueba de cribado a pacientes con cáncer colorectal. Entre las pruebas que podemos hacer puede ser pruebas de heces fecales, estudios de inmunoquímica, la colonoscopía, la sigmoidoscopía flexible. Entonces, la presentación clínica es variada. Normalmente va a presentar lo que son cambios en los hábitos intestinales, va a tener dolor abdominal, va a tener hematoquesia por sangrado rectal, y algunos por esto van a tener anemias por pérdida, anemia por déficit de hierro, pérdida de peso, y también va a depender de la zona donde esté el cáncer, porque si tenemos un colon, está localizado en un colon ascendente, este va a producir a veces estenosis si es muy grande, y a veces no provoca obstrucción, pero sí va a producir un sangrado que a veces no es visible en sangre ocultas por ese, y por eso hay que hacer endoscopías. En caso si lo encontramos en un colon transverso, ahí vamos a presentar dolor abdominal, incluso puede haber perforaciones, y a la radiografía hay un signo muy característico que son lesiones anulares constrictivas, que es el corazón de manzana. Cuando uno se come la manzana que queda el centrito, se ve más o menos así. Y ya cuando es en el recto sigmoideo, vemos hematoquesias, reducción del diámetro de las heces, y a veces los podemos confundir con hemorroides, pero cuando hay alteraciones en el ámbito del cambio intestinal, y aparte hay rectorragia, debemos hacer tacto rectal y una proctoxidoscopía. Esta es la imagen que le estaba mencionando del corazón de manzana. El diagnóstico, hay que realizar una buena anamnesis familiar, y si en caso tal hay historia de algún síndrome neoplásico de cáncer colorectal, debemos hacer pruebas orientadas a eso. El diagnóstico normalmente siempre, el gold standard, la colonoscopía con biopsia, y otros estudios como el antígeno carcinoembrionario no se utiliza como para diagnóstico, sino como un seguimiento al paciente, ya que está elevado, y se utiliza para monitorizarlo y después del tratamiento ver la vigilancia del paciente. Entonces, aquí hay una imagen para la estadificación del cáncer colorectal. Bueno, es hasta el estadio 4. Solo para modo didáctico, las T quiere decir el tumor y a las áreas de las capas que se van atravesando. La N quiere decir nódulos, o sea, que ha llegado los nódulos, y M quiere decir metastasis. Normalmente hace metastasis al hígado y algunos ganglios linfáticos, muy raro al cerebro y al pulmón. Pero entonces, ¿cómo saber si hay? Por eso es muy importante hacer otros exámenes como radiografía de tórax, tomografías, resonancias, para poder estratificar el cáncer. Y la mayoría, casi el 20% de los pacientes a la consulta ya están en un T3 o ya están en metástasis. Entonces, en el resumen del tratamiento es quirúrgico. En un 80% hay que hacer resección quirúrgica. En algunos casos se puede utilizar inmunoterapia, radioterapia o en paliativo, pero normalmente es con cirugía. El pronóstico de la supervivencia en 5 años está entre un 50 y 90%, y va a depender obviamente de la estadificación que le das al paciente. Esto lo ya he mencionado. Gracias. Bueno, para culminar, vamos a hablar un poco sobre el cáncer anal. Es una enfermedad rara, aunque la última década de su incidencia ha aumentado
entre las mujeres, dando un 2.2% de cada año. En el año. El desarrollo del cáncer anal está asociado a la infección del virus de papiloma humano con un 91%. Y los factores de riesgo pueden ser como la edad, el coito anal, el VIH, la enfermedad de Crohn y el tabaco, entre otros. Y la terapia multimodal es el pilar del tratamiento en los últimos años. Siguiente. Muchas gracias, compañeros y doctora. Ok, muchachos, me pareció bastante completa toda la presentación. Si cada uno tuviese que resumir lo más importante de su charla, como los tópicos que cada uno nos tenemos que llevar a casa, ¿qué dirían cada uno de qué es lo más importante, resumiendo todo lo que dijeron? Porque obviamente todo lo que dijeron es sumamente importante, pero digamos que resuman en cosas específicas qué es lo que ustedes consideran que es más importante del tema de trastornos intestinales. Bueno, de mi parte, los trastornos de malabsorción en general, creo que lo más importante es saber la causa subyacente del mismo, ya que a darle un mal diagnóstico a estos pacientes, podríamos darle un problema de salud. La clínica es muy variada y debemos saber, obviamente, cuando hacemos el examen, la historia clínica, el examen físico, saber cuándo es una diarrea crónica, porque estos pacientes presentan diarreas crónicas y continuas, y pues no lo dije en la charla, pero las diarreas crónicas son cuando el paciente tiene deposiciones con o sin aumento de la ida en un periodo, bueno, el artículo decía 4 semanas, pero el Harrison dice 3. Así que más o menos se llevan como ese número entre 3 y 4 semanas, eso es una diarrea crónica. Y el tratamiento es eso, o sea, cuando ya tú tienes una sospecha de que el paciente tiene un trastorno de malabsorción por esa diarrea continua, esa pérdida de peso, a pesar de que él está comiendo bien, tienes que ver de dónde viene eso, o sea, qué es lo que está causando que el paciente tenga eso. Y del cáncer colorectal, creo que lo más importante que deberíamos saber sería el cribado y a quién se lo tenemos que hacer. Es muy importante porque no le vas a hacer a un paciente tiene 45 años, yo le voy a hacer el cribado de cáncer colorectal. O sea, tiene que tener sus ítems, o sea, tiene que tener historia de enfermedad, de algún síndrome neoplásico de cáncer colorectal, debe tener familia de primer grado. Creo que sería lo más importante, porque el tratamiento, ya como lo dije, es cirugía, o sea, que no nos compete mucho como saberlo, pero creo que lo más importante del cáncer colorectal es el cribado que tiene el paciente. Buenas tardes. Por mi parte, pues, pienso que es muy importante una buena historia clínica, escuchar al paciente, mirar los signos y síntomas que representa cada enfermedad, pues cada una tiene sus detallitos bien escritos, sino que hay que estar como muy pendientes antes de realizar algún examen complementario, ya sea una biopsia o entre otras, porque todas llevan algún costo, ¿no? Entonces, es muy importante, como pienso yo de mi parte, por ese lado, escuchar bien, disuadir bien el caso y poder tratarlo de una mejor manera, una buena manera, que el paciente pues tenga mejoría a nivel general de todos los temas. Bueno, buenas tardes. De mi parte, concuerdo con mi compañera, una buena historia clínica y un buen examen físico. Bueno, mi parte de lo que eran los tumores, es importante saber las manifestaciones clínicas y, como dije anteriormente, un buen examen físico. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas, hemorragia, en lo que son los cánceres malignos, que es algún tumor palpable en el abdomen, y también para agregar, en lo que son los cánceres benignos del intestino delgado, el más común son los adenomas polipoides con un 25%. Y lo que es de los cánceres malignos, el más común es el adenocarcinoma con un 50%.
y también lo que es el tratamiento, que es muy importante saberlo, que es lo que es la endoscopía y también la endoscopía con videocápsula. Y bueno, eso es lo más importante que puedo decir. Bueno, por mi parte es importante diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Como ya le dije, que hay muchos factores que incluyen entre las dos patologías, pero hay que hacer una buena historia clínica y el examen físico en los pacientes para diferenciar cuando se trata de una colitis ulcerosa y cuando se trata de una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, en la colitis ulcerosa, la manifestación clínica típica es la retorragia, el tenemo rectal y la diarrea. Y en cambio, en la enfermedad de Crohn, la clínica es la diarrea, la triada clásica, la diarrea, el dolor abdominal y la pérdida de peso. Hay que también diferenciar también cuando la localización, cuando el siguiente ejemplo van a hacer, si saben que es la enfermedad de Crohn, hay que saber diferenciar su localización, la edad, porque así no va a depender del tratamiento de los pacientes. Entonces, la mayoría de veces las patologías de la enfermedad intestinal inflamatoria, como el Crohn y la colitis, cuando se le detecta al paciente que tiene una colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ellos tienen un riesgo de 10% de representar un cáncer de colon. Ok, los demás pueden encender sus cámaras. Ángel, vuélveme a ser anfitrión, por favor. Y se acuerdan que se suponía que los otros grupos tenían que hacerle preguntas, así que pregunten, muchachos. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo, o sea, como estamos viendo todas estas patologías, prácticamente la sintomatología es parecida, ¿verdad? Claro que cada una debe tener su historia, como mencionaron los compañeros, de una buena historia clínica, un examen físico. ¿Cómo, pues si yo tengo un paciente y me llega pues con pérdida de peso, diarrea, pues claro que tengo que saber la historia clínica, pero ¿cómo ustedes harían para de repente ubicarse en tal patología? Y no de repente, pues bueno, voy a hacerle estos exámenes para ver esto, de repente este no es y me voy por el otro. Esa pregunta, pues no sé si me la puede contestar entre Ángel y Ana, pues porque si yo tuviera por lo menos discutir entre la enfermedad celíaca y la mala absorción, o sea, ¿cómo ustedes se guiarían para hacer el diagnóstico del paciente? Al final esa es la pregunta. Ok, para tener claro, los síndromes de mala absorción es un diagnóstico. Eso es como un englobado de un conjunto de enfermedades. Entonces, lo de la diarrea, algo importante que debemos saber de la diarrea es cuando la diarrea es por pérdida de líquidos y electrolitos, a lo que le llamamos diarreas secretoras, y las diarreas que son por pérdida de malnutrientes, que a esta le llamamos osmótica. Hay algo que podemos hacer en la clínica, que es ver la osmolaridad de las heces. Usamos una ecuación, 2 por sodio en heces más potasio en heces. Entonces eso lo va a dar un número. Cuando la osmolaridad está menor de 50, te quiere decir que quizás sea una diarrea secretora, o sea que te estás guiando de que lo que se está perdiendo ahí es electrolitos y líquido. Si está mayor de 260 a 300, eso te quiere decir que es una diarrea osmótica, o sea, lo que estás perdiendo es nutrientes, como para guiarte. O sea, cuando haces el diagnóstico, o sea, tú llegas, el paciente te llega con pérdida de peso y diarrea, tú tienes que tener en cuenta que en tu diagnóstico tiene que ir diarrea, porque el paciente en los trastornos de mala absorción te define la diarrea no como una patología, te la refiere como un síntoma. Entonces, como te la refiere como un síntoma, tú la coges como un síntoma. O sea, él te está diciendo que él tiene cambios en cada vez que va a las heces, puede ser cambio en volumen, en consistencia, en cuántas veces él va. Entonces, es diarrea, en la diarrea vista o extrapolándola en los trastornos de mala absorción, tú lo ves como un síntoma. Entonces, ya después que tú ves o ves la osmolaridad o ves esto, tú te vas guiando. El paciente tiene esto y esto y esto. Entonces, si me dio que la osmolaridad es osmótica, puedo pensar que es por nutrientes, entonces tú mandas cosas específicas. También la historia clínica es muy importante, porque no lo mencionamos, porque entonces nos íbamos a extender un poquito más, pero existe el síndrome de colon corto, síndrome intestino corto, que se ven los pacientes que le cortan el intestino, entonces ellos tienen trastornos de mala absorción de ciertos nutrientes,
Entonces tú en la historia, tú preguntas, ¿usted le han hecho recientemente una operación gástrica? Sí, me han hecho una operación gástrica. Entonces tú te vas guiando. Como dice Ana, son detallitos en la historia que te van guiando a poder llegar al trastorno en sí. O sea, te va a ir que es que cuando come gluten, come pan o come cualquier alimento que tiene gluten, le da esa diarrea, pero él come tal cosa y no le da diarrea. O sea, es viendo la historia del paciente en el cual tú vas a llevar el enfoque. O sea, es, en realidad, por decirlo así, yo lo vi, el gold standard de estas enfermedades es hacer una buena historia clínica bien detallada de todo. O sea, esa diarrea cómo es, cómo son las heces, cuántas veces va al baño, esas heces flotan, esas heces tienen algún color, tienen algún olor, ve gotitas de grasa. O sea, en sí, para estas enfermedades es una buena historia clínica que le tienes que hacer al paciente para poder llegar a un diagnóstico. O sea, va a depender de esto. O sea, porque igual, como ya lo mencionó Ana, como mencioné yo, existen un sinnúmero de pruebas que puedes hacer, pero todas estas pruebas van a ir específicas algunas. O sea, viste que algunas son especiales para carbohidratos, otras son para grasa, otras son para ciertas vitaminas, porque va a depender de eso. Pero si tú te enfocas a la diarrea como el síntoma que tiene el paciente, haces una buena historia, tú con eso te vas guiando. O sea, con la celíaca ya tú ves con ciertos alimentos, existe una lista de alimentos, que es lo que le provoca a ellos los síntomas. Entonces tú vas viendo y vas descartando. Es más como de descarte y buena historia clínica. No sé si la doctora quiere poner algo ahí. Gracias, no, gracias. No, me pareció que es súper completa la explicación. Así que creo que a Eduardo le quedó clarito que la historia clínica es mandatoria en todo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acuérdense que no sé cómo se dividieron, se supone que son 4 grupos, ¿no? 3, doctora. Oh, son 3, ok, son 3 grupos, entonces cada uno tenía que hacer de 2 a 3 preguntas y eso se tomaba obviamente como parte de la misma participación y de que obviamente prestaron atención. ¿Alguien más va a preguntar algo? Doctora, tengo una... pues, vamos a apagarlo. De preguntas. Ok, bueno, yo le... Bueno, una de las preguntas ya me la respondió Jorge cuando hizo su intervención de qué le quedó, que era la diferencia entre colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, porque son bien parecidas. Bueno. La otra pregunta que yo iba a hacer era, en endoscopía, uno que busca en realidad en la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerativa, o sea, ¿hay alguna lesión específica que uno busca o no sé, pues? Y lo otro que iba a preguntar era, bueno, creo que con esa, ¿qué uno busca en la endoscopía prácticamente? Ok, Joel. Cuando lo que buscan en la endoscopía es como la misma enfermedad lo dice, enfermedad inflamatoria. Está silenciada, creo. No, ya. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Cuando uno busca en la endoscopía, lo que busca para ver tanto la enfermedad de Crohn como la enfermedad de colitis, sobre la colitis ulcerosa, busca para la endoscopía para ver el proceso inflamatorio del intestino. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, tú vas a ver un engrosamiento del intestino. Y en la colitis ulcerosa, tú vas a ver eritema, va a ver el moco, presencia de moco en la endoscopía, inflamación también. No sé si me entendiste. Sí. Ahí mismo, déjame añadir ahí un poquito. Ok, la enfermedad de Crohn te afecta desde la boca hasta el ano. Entonces, en la enfermedad de Crohn es muy importante que obviamente vas a usar las 2 técnicas, endoscopía y colonoscopía. Obviamente lo que vas a ver, lo que dice Georgette, ¿no? Vas a ver inflamación, cambios en la mucosa y principalmente vas a ver lesiones en sacabocados, o sea, salteadas. No va a haber una lesión progresiva. En la enfermedad de Crohn, en el CUSI, que es una colitis ulcerativa, ya vas a ver cambios inflamatorios en la misma mucosa a nivel de todo el colon o por partes en el colon, principalmente, como Georgette lo explicó bien, en la parte de lo que es recto y colon, la parte de rectosimoidea, que es la proctocolitis, que es básicamente una de las principales afecciones. Entonces ahí puedes ver inflamación, moco y presencia de úlcera. Entonces la diferencia a nivel del diagnóstico y en cuanto a diagnóstica, herramientas endoscópicas, es que en uno usas endoscopía y colonoscopía y en el otro solamente te riges básicamente por la colonoscopía. No sé si ibas a preguntar algo más, no sé qué era yo.
ya quedé satisfecho. Ok, está Ya bien. me aclaró la duda, sí. Yo tengo una pregunta, doctora. Dale, acuérdate, tienes los expositores ahí que están escuchando, ¿Me sedientos escuchan? Yailin, te oímos de claro y Ah, escuchar ok. tu fuerte. pregunta. Es que antes yo iba a preguntar y Joel no me escuchaba. Yo no sé, yo estaba hablando y Joel estaba hablando también. No sé si ustedes no me ¿En escuchaban. serio? Yo No, te no te oí, escuché. sí, yo sí te Sí, se escuché, escucha. pero Joel te Yo creo que Joel dio no me la... escuchó. Joel Ah, te no, puso no, en no te mute. escuché. No, Joel te Ok. silenció para él hablar. Yo creo. Disculpa, no te Bueno, no se escuché. preocupen. Bueno, mi pregunta va para Ana sobre los, espérate, ya te digo, sobre los anticuerpos, Ana, en la enfermedad celíaca. Sobre todo sé que es lo de la historia clínica, pero quería saber en qué momento tú decides enviar esas pruebas. Ok. Primero que todo, no se puede mandar así por así, claro, como que dije, algunas tienen más costos que otras. Como dijo mi compañero Ángel, pues estamos ante enfermedades no muy comunes, como dije antes, se veía anteriormente en raza caucásica, de descendencia, no me acuerdo qué fue lo que dije, de descendencia europea. Entonces ahora ha habido una mayor distribución, pues te puedo decir que si te llega un caso al hospital, tienes que ser muy meticulosa, preguntar bien, como dijo mi compañero, cuando tú tengas una buena historia clínica que te oriente a que una sospecha de enfermedad celíaca, tú, bueno, si es que hay en el hospital, uno manda lo que es las pruebas serológicas. Pues la prueba serológica que más es específica y con sensibilidad, mencioné que las antiendomiciales y la antitransaglutaminasa. Pues la antiendomicial es un poco más costosa y supongo, no sé, la doctora me dirá, porque no sé si ha visto un caso de enfermedad celíaca, si se mandaría, según el Harrison, es la antitransaglutaminasa, pues con una buena historia clínica que te haga sospechar primeramente. Como le dijimos a Eduardo, pues tienes que tener la sospecha y tener como una cierta seguridad de que yo creo que esto puede ser enfermedad celíaca y tú lo mandas. O sea, es como algo como que tú crees en ti y sepas, sientas como que eso es, pues, porque es una enfermedad que no es muy común. No sé si la doctora lo haya visto en algún paciente, La porque verdad a mí me llama mucho la atención. es como dice Ana, sin embargo, hemos visto una tendencia actualmente que todo el mundo es intolerante al gluten. Todo el mundo dice que, ay, no puedo comer cosas con gluten, me da diarrea, etcétera, cosas. Pero realmente nadie tiene un diagnóstico definitivo que realmente tengan intolerancia al gluten o tengan enfermedad celíaca. O sea, es lo que te dice Ana, o sea, tienes que tener la historia, paciente con diarrea crónica, con las características que ellos ya mencionaron, en ese contexto que también haya perdido peso y que él te diga, doctora, cada vez que como ciertos alimentos me empeora la diarrea, o sea, yo no tolero eso, ya casi él mismo te está diciendo qué es lo que le molesta, o sea, qué come que lo empeora. Entonces, en ese contexto, tú le puedes mandar la antitransglutaminasa, que es lo que hay en el hospital. Bueno, no en todos los hospitales. Cuando es reactivo, eso es lo que hay. Y te da por lo menos una orientación de qué es lo que tiene el paciente. Y al final, el tratamiento es la dieta. O sea, obviamente eliminar todos los factores que puedan desencadenar la diarrea, porque a lo que le molesta es eso. Es intolerante a lo que es lo que tenga contenido gluten. Lo mismo pasa con los que son intolerantes a los carbohidratos o los que son intolerantes. Hay una cosa que se llama, no sé si la vieron, que es hipersensibilidad abdominal, que es parecido a un síndrome de intestino irritable. Entonces, el síndrome de intestino irritable también se caracteriza por diarrea o por constipación y va asociado mucho al estrés. Entonces, tú tienes que hacer demasiada historia, preguntarle si come algo y si le afecta o no. Y para entonces después tú quedar como un diagnóstico de descarte, que bueno, el síndrome de intestino irritable lo desencadena el estrés y tienes que entonces irle quitando alimentos que puedan estar desencadenando las diarreas. Lo mismo pasa con todo lo que tenga que ver con mala absorción. Igual al final es como que tú sospechas, acuérdense que yo les ponía lo del
bueno, no, creo que no se los dije en las clases previas, ustedes le ponen una probabilidad diagnóstica a lo que ustedes creen que tiene el paciente. Ustedes le asignan como un porcentaje. Por ejemplo, te llega el paciente así y tú dices, bueno, con la historia clínica del paciente, el examen físico, con todo lo que él me ha dicho, yo tengo una probabilidad diagnóstica que él tenga un 80% de enfermedad celíaca. O sea, eso es lo que ustedes le asignan porque es lo que ustedes creen. Después de ahí le hacen los laboratorios. Cuando le haces la antitransglutaminasa y te sale que, bueno, sí, salió positivo, tiene una enfermedad celíaca, tú confirmas esa sospecha diagnóstica que tú tenías. Y ya obviamente ese porcentaje que tú le habías asignado de un 80% lo puedes llevar hasta un 90, un 100% que tú has acertado con la probabilidad diagnóstica. Si te sale negativo, obviamente entonces esa probabilidad diagnóstica cae y ustedes tienen que buscar otras posibilidades diagnósticas que pueda tener el paciente. Eso háganlo con todo, porque generalmente uno se rige por probabilidades. Entonces, ustedes le asignan una probabilidad en base a la historia, al examen físico y a los hallazgos de laboratorio que tengan en ese momento y con lo que se puedan apoyar posteriormente. Pero sí es así como te contestó Ana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o te enredamos más de lo que Aileen se salió, creo. Sí. Se salió. Se salió. Ay, está teniendo problemas de internet, doctora. Ya entró de nuevo. Yo Aileen quería te aportar, contestó. Deme un segundo nada más que no sé si Aileen entró de nuevo. Sí, doctora, sí me contestó. Es que se me fue el internet un momentito. Ah, ok, listo. Dime, Eduardo. yo quería Bueno, aportar dile a los sí, yo expositores. quería aportar una experiencia. Ok. Ajá, yo quería aportar una experiencia a Ana que estaba hablando de eso. Había una secretaria en el Hospital del Niño que ella siempre tenía diarrea, siempre que comía tenía malestares, esto y lo otro. Hace un par de años se introducía la prueba esta de las transglutaminasas. Así que se aprovechó la instancia de que la secretaria estaba así y se le realizó la prueba. Y bueno, le marcaron positivo y al final ahí se dieron cuenta de que la secretaria era celíaca. Entonces, pues prácticamente pues, una persona normal y todo, pero que normalmente cuando comía, pues y comía cosas con gluten, pero que en ese momento no cuadraba lo que comías. Fue por coincidencia, pues, de probar ese reactivo de que ella, pues, le dieron el diagnóstico en ese caso. Pero al final, como dice la literatura, pues el que te da el diagnóstico es una biopsia, pues como mencionaron los compañeros, pero así le digo eso a Ana para que sepa, pues, porque en realidad hay personas celíacas por ahí que uno los ve normales, pues, pero simplemente es que cuando comen el alimento con gluten, entonces tienen las manifestaciones. Sí, y así hay varios. Hay un montón ahorita, la verdad. Pero sí, no tiene un diagnóstico definitivo porque realmente no a todo el mundo se le hace una biopsia y no le expones a maniobras tan invasivas y te quedas con, ok, la historia, eres intolerante, ok, elimínalo, ya. Y obviamente te apoyas en herramientas que son menos invasivas como los anticuerpos, ¿no? Ok, Claro. entonces, bueno, ya son las 5:40, creo que es bastante tarde para lo del caso interactivo, así que lo que vamos a hacer es que lo hacemos el miércoles. Lo hacemos, bueno, es un poquito largo, o si ustedes quieren que lo hagamos ahorita, yo no tengo ningún problema, depende de ustedes, como quieran. Si lo hacemos el miércoles, bueno, el miércoles también íbamos a discutir el taller, pero bueno, ahí vemos cómo nos ajustamos de tiempo en cuanto al taller y el caso interactivo y la clase, que es diabetes, que entraríamos entonces, ya aquí culminamos lo que es el módulo de gastroenterología. Hasta aquí es que viene el examen. Digamos que los temas principales, obviamente la parte de nefro y la parte de gastro que más me voy a enfocar es en lo que yo más les he enfatizado. O sea, el cuadro clínico de ciertas patologías, no me voy a meter obviamente tanto en lo que son los tumores. Los tumores me interesa es el screening. Por cierto, Ángel, si en la población general, ¿cuándo le haces el tamizaje por cáncer de colon? Eso fue una cosa que me enredó de la Asociación Americana de Cáncer, porque también hay una asociación de gastroenterología,
pero a los generales a los 50, creo que salía ahí, 50 años. Los que tienen factor de riesgo, 45 años. 45. Y si tú tienes un familiar de primera línea de consanguinidad, debe ser 10 años antes de la edad a la que se manifestó el cáncer. Por ejemplo, si a X persona tiene el papá que le dio a los 50, la colonoscopia debe hacerse desde los 40 años. Y así sucesivamente. Entonces eso lo tienen que tener bien claro, porque a mí me interesa es que ustedes sepan cómo hacer los tamizajes y las edades de cada tamizaje, porque ustedes van a salir a atención primaria, ya después si deciden hacer alguna especialidad, lo harán, pero cuando van a atención primaria a uno se le olvida y no hacen el screening, y cuando van a ver el paciente llega muy tarde al oncológico, cuando llega ya está metastásico y ya básicamente no se puede hacer nada. Sí, y generalmente uno como médico pudo haber intervenido antes y evitar que